Vamos a meternos de lleno en un relato clásico de la literatura argentina, Cabecita Negra, de Germán Rosenmacher. Pero más que un simple análisis literario, lo que vamos a explorar hoy es el colapso psicológico de un hombre, el derrumbe total de su mundo en una sola y terrible noche. Esta frase es que aquí está el meollo de todo. Esta es la motivación central de nuestro protagonista, el señor Lanari. Define por completo su existencia y, como veremos enseguida, es también su punto más débil. Su identidad entera se sostiene en esa única palabra, Señor. Para entender cómo se desmorona, primero tenemos que entender qué es lo que había construido. Pensemos en una realidad diseñada con un cuidado casi obsesivo para mantener el caos a raya, una especie de fortaleza personal levantada sobre los cimientos del estatus y del control. Y el concepto clave de la vida de Lanari es precisamente este, el orden burgués. Pero ojo, que no es solo una cuestión de dinero, es toda una ideología. La propiedad privada es sagrada. El esfuerzo personal justifica tu posición en el mundo. La dignidad es como una armadura. Y el miedo, un miedo profundo a los otros, a esos cabecitas negras, es el muro que protege esa fortaleza. Y aquí salta a la vista el gran conflicto interno de Lanari. Él se ve a sí mismo como un tipo duro, un superviviente que ha tenido que aplastar cabezas para llegar a donde está. Pero la realidad, esa noche de insomnio es muy distinta. Es la de un hombre atrapado, muerto de ansiedad, dando vueltas en su propio balcón, como dice el texto, como un león enjaulado. Su fortaleza, desde luego, ya tiene grietas. Y estos son, digamos, los ladrillos de ese muro. El piso en propiedad, claro, el negocio que funciona, el hijo que está a punto de convertirse en abogado, asegurando el futuro. Y todo esto construido sobre sacrificios personales, como haber tenido que abandonar el violín que tanto le gustaba. Cada uno de estos pilares le da seguridad, sí, pero al mismo tiempo lo va aislando del mundo. Bueno, pues pasemos ahora al momento exacto en que esa fortaleza es perforada, al incidente que lo va a desencadenar todo. El momento en que el mundo exterior irrumpe en su vida sin pedir permiso. Tratemos de imaginar la escena. Son las 3:30 de la madrugada, hay una niebla espesa que lo cubre todo y de repente un grito. Un aullido casi animal, sin palabras. Ese sonido es la primera invasión. Es lo que obliga a Lanari a salir de su refugio y a meterse de lleno en la calle, en la niebla, en el territorio del otro. Cuando por fin encuentra a la chica, que está borracha, esta es su reacción. No hay empatía. Para nada. Es una especie de lástima condescendiente. Su acto de caridad, al darle 100 pesos, no es más que una forma de reafirmar su superioridad, de marcar distancias, un gesto de desprecio, en el fondo. Y justo cuando Lanari se siente satisfecho en su papel de señor que ayuda a los desvalidos, aparece la autoridad. Pero, para su horror, resulta que la figura de autoridad, el policía pertenece a ese mismo grupo que él desprecia. De repente, el sistema que se supone que debe protegerlo tiene la cara de su mayor miedo. Aquí es donde empieza el verdadero derrumbe. A partir de este momento, la autoridad y el estatus del señor Lanari dejan de servir para absolutamente nada. El mundo exterior ya no es que llame a la puerta, es que la tira abajo. Este es el punto de inflexión. La agresión del policía no es solo física, es verbal. Al usar el voceo, al tutearlo de esa forma tan despectiva, le está arrancando de cuajo su título de señor. Lo degrada, lo pone a su nivel. De hecho, el narrador dice que el voceo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. Su estatus, en ese instante, queda anulado. En un acto totalmente desesperado, Lanari intenta jugar su última carta, su propiedad, el gran pilar de su fortaleza. Él cree que dentro de sus 4 paredes podrá recuperar el control. Pero es un cálculo terrible, desastroso, que va a convertir su refugio en su propia trampa. Porque una vez dentro, los invasores empiezan a desmantelar su mundo, pieza por pieza. La mujer se mete en el espacio más íntimo, su cama de matrimonio. El policía le da órdenes, se apropia de sus cosas, de su café, de su coñac. Cada gesto es una profanación de su orden sagrado. Y en este momento la humillación personal que está sintiendo se mezcla con sus miedos políticos y sociales. Para él, la invasión de su casa es un reflejo de algo mucho más grande, la invasión de su clase social, la profanación de su mundo a gran escala. La tensión que se ha ido acumulando finalmente explota. La invasión psicológica da paso a la violencia física. Este es el clímax de la humillación de Lanari. Esta es la acusación que lanza el policía. Una acusación furiosa y, sobre todo, completamente equivocada. Pero le sirve de justificación perfecta para la violencia que está a punto de desatar. Una violencia que, además, se basa en una identidad confundida. Y entonces le pega. El colapso físico es el espejo de su colapso psicológico. Lanari está tan desarmado, tan despojado de su rol de señor, que ni siquiera intenta defenderse. Simplemente
deja hacer, como dice el texto, completamente anonadado. Su orden ha sido pulverizado. Y de repente, la mujer se despierta y dice estas palabras, con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. El contraste entre la violencia brutal de hace un segundo y esta corrección tan tranquila es demoledor. El verdadero horror de la situación es este. Todo ha sido un error absurdo, sin ningún sentido. El sufrimiento de Lanari no tiene una causa lógica. Y eso es lo más aterrador para un hombre cuya vida entera se basa, precisamente, en el orden y en la previsibilidad. Pasemos ahora a la conclusión, que es absolutamente desoladora, al paisaje que queda después de la batalla, cuando sale el sol y se ven con claridad los escombros de su vida. El daño es total. El desorden del piso es un reflejo de su estado interior. Pero lo más importante de todo es la última pregunta. ¿A quién puede recurrir? El sistema, la fuerza pública en la que él confiaba, ha sido justo la que ha provocado su destrucción. Está completamente solo, completamente indefenso. Y este es el final. La conclusión es devastadora. No es solo que haya perdido sus cosas o su dignidad durante una noche. Es que ha perdido la certeza. Los cimientos de su mundo, de su identidad como Señor, han sido destruidos para siempre. Y cerramos con esta pregunta. La historia de Lanari nos obliga a pensar en las estructuras sociales que creamos. Cuando un orden se basa en mantener a los otros fuera, ¿qué pasa cuando esos muros se caen? El derrumbe de Lanari es personal, desde luego, pero la pregunta que nos deja resuena a un nivel mucho, mucho más amplio.